la creación es, a partes iguales, placer y sufrimiento, ¿no? Eh, Sin embargo, no puedo dejar de hacerlo. O sea, no te sabría decir exactamente por qué lo necesito hacer, pero en el momento en el que paro, necesito volver a hacerlo, ¿no? De hecho, yo vivo en un constante conflicto entre crear y vivir, porque muchas veces o sea, yo no puedo vivir de lo que creo, entonces tengo que trabajar otras cosas y estoy como siempre diciendo tengo que parar, tengo que parar, tengo que parar, y en cuanto paro me encuentro mal y tengo que volver a crear, ¿no? Entonces es como ese pulso muy complicado y es una necesidad que es inexplicable, ¿no? Es como una especie de adicción, como ese personaje de Yonki de Burroughs, ¿no? Que es alérgico a los opiáceos y es Yonki. Ayer hablábamos, ¿no?, de la capacidad exorcista del cineasta. Y creo que para mí eso es un punto muy importante a la hora de por qué intento hacer películas. Eh, para curarme por dentro. Y creo que me funciona bastante. Eh, Obviamente es una cosa como de poner todo en llamas, ¿no? Cuando te pones a escarbar. Pero diría que esa es mi motivación. Eh, Luego, más allá de eso, evidentemente hay cosas que me llaman mucho la atención y que necesito filmar. Una de ellas es, por ejemplo, mis hijos, las palabras que se inventan, ¿no? Su manera de entender algunas cosas. Eso me llena o sea, me inspira muchísimo. Entonces, también eso me hace estar ahí siempre con la cámara, ¿no?, encendida. Diría un poco que estas son las dos principales fuentes de... Para mí hay otra cosa más, y es que es lo único que sé hacer bien. Y eso sí, eso es importante, ¿no? Cuando estoy en un momento complicado y necesito ganar algo de dinero y acabo haciendo una cosa que no solo no me gusta, sino que es que no la sé hacer bien y vuelvo a esto que sí que sé hacer, también hay una satisfacción muy grande ahí, ¿no? Entonces encontrar ese equilibrio entre algo que sabes hacer y que se te da más o menos bien y hay una satisfacción muy grande, y luego siempre está el placer de terminar algo, ¿no? Eso en el proceso de creación artística en general, para mí ya sea música o cine, el momento de terminar algo y la relajación, el placer que viene ahí es tremendo, ¿no? Y como que eso engancha un poquito. Muchas veces el proceso creativo es duro, es complicado, se sufre, no saben las cosas, en el momento en el que terminas, como, quieres repetir, ¿no? Estás endorfinas a saco. Yo ahí tengo un punto un poco enfrentado. El momento de terminar siempre me produce más terror que otra cosa. ¿Ah, sí? Sí, no por lo que viene después, sino porque soy como muy autoexigente y entonces, obviamente, la película con la que terminas es otra de la que pensaste y, y eso de lo único que es hacer bien, en realidad a veces me cuesta mucho como lo he hecho bien. Ah, bueno, ¿Sabes? Es sí. como, La, la, no, lo he hecho mal, lo he hecho mal. la duda es consciente, o sea, es constante, quiero decir, pero o sea, entre todos los trabajos que yo he podido hacer, este es el que yo sé que sé hacer. O sea, si yo estoy escribiendo un guión, sé que esto lo sé hacer. Otra cosa es que mientras lo esté escribiendo diga, "Ah, esto está mal", y es mi momento de duda de, "Ah, soy el peor del mundo", pero eso es completamente irracional, ¿no? Claro, absolutamente, sí, sí. Me interesa mucho el diseño. Hago bastantes cosas de diseño. De hecho, parte de mis ingresos un poco más estables es hacer dosieres para otros proyectos y lo disfruto muchísimo. Además es un trabajo que me resulta gratificante porque hago, digamos, en relativa tranquilidad en casa, mientras que hacer una película al final es una guerra y es enfrentarte a muchísimas cosas. Obviamente lo que me supone una y otra es totalmente distinto, porque precisamente por la dificultad y por la guerra que supone hacer una película, es muchísimo más gratificante a todos los niveles y llena muchísimo más enfrentarte a todos esos monstruos. Entonces, bueno, siempre he estado cerca del diseño y con un poco las artes plásticas, pero a un nivel muy personal, muy íntimo. Y desde luego no me llena tanto como el cine, mucho menos.
La música, ¿no? La música yo creo que es la parte más grande de mi vida, si no más que el cine, que hay casi igual. Eh, para mí el cine representa lo colectivo en cuanto a mi relación con él y al trabajo, y la música es algo mucho más personal. Yo hago música solo en casa. Al principio no, al principio tocaban bandas y demás, al final casi lo iba haciendo yo todo solo, y hay algo purificador para mí en esa experiencia, ¿no? Que sin embargo nunca he enfocado ni he querido enfocar como algo profesional, es por el puro placer, es puro placer de hacerlo. Y eso con el cine no está tanto porque tengo un contrato con otra gente, ¿no? Porque es colectivo, que eso también es muy bello, ¿no? Pero no puedo estar solo y hacer lo que me dé la gana todo el rato, porque no es justo tampoco con el resto de equipo, ¿no? Entonces, lo bonito es que encuentro ese equilibrio, ¿no? Entre lo individual de hacer música yo solo para mí y para quien la quiera escuchar, y quien no le guste no hace falta que lo escuche, y lo colectivo del cine, que también es precioso, además, sobre todo yo que solo trabajo con mis amigos, ¿no? Siempre que puedo. Entonces, esa comunidad que se genera en el cine no la tengo en la música, y esa tranquilidad, estar solo en casa a oscuras con la música, no lo tengo. Entonces es un complemento perfecto. Yo me muevo un poco en dos sitios, que es la ficción, que ya no entiendo si no es de manera colectiva, y además sería absolutamente incapaz de hacerlo en soledad, y me encanta hacerlo de manera colectiva porque yo también filmo con mis amigos y con personas a las que respeto, y me llena de entusiasmo saber lo que piensan sobre los proyectos. Y siempre que trabajo con ellas siento que todo crece. Entonces no sabría abordar la ficción de manera personal, como un loco solo. Pero luego también hago documental, como un documental muy íntimo, casi diario en casa, y ahí estoy solo. Y son piezas totalmente distintas, que disfruto muchísimo. Y disfruto muchísimo de esos procesos en los que estoy solo con la cámara filmando a mis hijos o lo que sea, y me enfrento al material yo solo en el montaje, y estoy como solo. Y eso también me resulta un ejercicio muy de una introspección y una cosa muy casi espiritual, y me encanta, pero lo siento absolutamente distinto a la ficción. Entonces tengo que decir que el cine me parece una cuestión colectiva en cuanto a la ficción o proyectos más grandes, pero que tiene un componente espiritual que se puede ejercer de una manera muy personal y en solitario, que también es muy potente. Eh, para mí es algo completamente colectivo, aparte de cuando igual hacemos una cosa como muy solos, nosotros solos, pero... y luego a veces es paradójico, porque yo me considero guionista antes que director, porque bueno, me formé como guionista y al final he escrito más cosas que he dirigido. Y la escritura es algo profundamente solitario, sin embargo luego te desprendes de ello y lo coge otra gente y ya se colectiviza, ¿no? Pero luego cuando hago mis propias películas, esa es la lucha constante, ¿no? Y la realización o sea, el darme cuenta de que es algo completamente colectivo y que el individuo no puede estar por encima. De hecho, mi tendencia es, en mis últimas películas, cada vez trabajar con equipos más pequeños, horizontalizar todo el proceso lo máximo posible, jefes de equipo. Al final siempre acaba habiendo un director, que es un poco, al final tiene autoridad, pero mi tendencia es siempre huir de la autoridad. Y por eso también tengo ese conflicto, ¿no? con el tema del autor, como si la autoría se pusiera por encima de toda la gente que está trabajando para ese proyecto, ¿no? Que al final son un poco los empleados de esa película. Y cuando estamos hablando de un tipo de cine en el que muchas veces no hay medios, todo ese trabajo es por pura entrega y amor al arte, para la glorificación de ese autor, ¿no? Entonces yo siento mucho conflicto con eso, y creo que es un conflicto con el que siempre voy a tener que vivir. Pues mira, hay una película muy pequeñita
sueca, del año 2007 creo que se llama Farvel Falkenberg, de un director que se llama Jesper Ganslat, que luego sus siguientes películas no me interesan, pero esa película que la rodó con sus amigos, con una cámara de vídeo, me cautivó de una manera cuando la vi, que siempre que vuelvo a ella me remueve muchísimo. Por lo que cuenta y cómo lo cuenta, todos los actores son sus amigos haciendo y se parece mucho a cosas que yo quisiera hacer. Y es una película tremendamente imperfecta, muy pequeña, aquí no se ha estrenado, yo creo, y me da mucha envidia esa película. De Jonas Mekas, en el camino encontré pequeños momentos de belleza. Es una película documental del loco de Mekas, como viajando por su vida y filmando toda su vida. Y en realidad toda la obra de Mekas me fascina, me encanta. Todo lo que hizo, todo lo que escribió. Pero esa película cuando la vi, estando en la escuela de cine, que a veces me tenía que despertar como a las 5 de la mañana para que existiera un momento para ver las películas porque era un poco difícil. Y me quedé absolutamente noqueado por la poesía de su cine y me flipaba. Y de hecho luego ha influido muchas de ese trabajo documental, ¿no? Constantemente. Entonces ese proceso suyo me encantaría vivirlo como lo vivía él, con su Bolex y filmando en Nueva York de los 60 y filmando a toda la comunidad artística de ese momento maravilloso, todo el teatro al que se acercaba y todo, como un universo increíble. Y luego si fuera más ficción, Bill Douglas es un señor que hizo una trilogía maravillosa que se llama My Childhood, mi niñez. Y bueno, es una referencia muy importante para mí y son 3 películas que me fascinan. Están hechas desde como una poesía del silencio casi constante en toda la película y los encuadres, las secuencias que plantea me resultan mágicas siempre. Lo muchísimo que narra y cómo está contando su avance en esa niñez, con muy poco diálogo, pero con una poesía en la imagen que es increíble. Hay un momento en el que el niño se escapa, creo que es la primera, en la que el niño no puede más con la situación que tiene en casa y se escapa y va corriendo a las vías del tren. Y entonces viene un tren de vapor muy rápido, el niño se pone en un puente que hay por encima y cuando pasa el tren se llena todo de humo y es como que el niño desaparece y desaparece de su vida, que es incomprensible y muy dolorosa. Y esa secuencia me la pongo con millones de veces porque es tan potente y siempre es como una especie de faro hacia donde me gustaría ir, esa comunión entre el cine y la poesía, maravillosa, que todavía me resulta inalcanzable, pero me fascina. Entonces, más que haber querido rodar esa película, porque quiero que siga existiendo tal cual está y es perfecta, me gustaría llegar a rodar algo así, llegar a ese nivel de expresividad y de emoción con el cine. A veces tengo un poco de miedo de estar haciendo el ridículo en el rodaje. O sea, en plan, que la gente se dé cuenta de que realmente no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. O sea, ese es mi gran miedo cuando estoy rodando. Y que el equipo se dé cuenta de que no tengo ni idea. A mí me da un miedo atroz el tiempo. Y además, ese tema cada vez me agobia más porque tengo la sensación de que los cineastas tenemos que ser como deportistas de élite, pero sin poder entrenar 10 horas al día, ¿no? Porque evidentemente cuando estás el momento es el rodaje, ¿no? Y el rodaje es lo complicado, pero al rodaje te enfrentas cuando estás rodando. Hay poco ensayo, ¿no? Bueno, los cortos pueden ser ensayos, ¿no? de tu cine, de los largos y demás, pero cuando estás rodando, estás rodando. Los cortos son películas. Ya lo sé, pero está claro, pero digo por el entorno, digamos, más pequeño, de menos presión, ¿no? Hay menos dinero, ¿no? Se supone, hay menos, bueno, o lo siento así, yo qué sé.
Pero la realidad es como eso, que llega el momento de rodaje y tienes que saber hacerlo de puta madre, pero no has podido prepararte mucho antes. Y tiene que ocurrir todo ahora mismo. Ahora tenemos la cámara, 3 días tenemos la cámara, tenemos 12 horas para rodar y tiene que ser ahora ya. Y eso me da como rabia y siempre estoy diciendo, ¿cómo puedo escapar de ahí? ¿Cómo puedo escapar de eso? ¿No? Porque un pintor tiene su lienzo y puede tardar lo que tarde. Y un detalle y otro detalle y va consiguiendo su cuadro como lo quiere. Y si no le gusta lo borra y empieza otra vez, ¿no? Pero siempre tengo la sensación de que nosotros no, que estamos siempre con el contrarreloj que me desespera un poco. Y Ya. Yo con eso he aprendido a controlarlo de la mejor manera posible, que es desde mucho antes ya sabiendo que el rodaje va a ser como yo quiera, que son pocas horas y pocos planos. Entonces, porque yo me canso muy rápido. Entonces, eso ya lo tengo en mente cuando estoy escribiendo. Esto es un plano, ya está. ya, me parece muy inteligente. Sí, o sea, yo trato también de ser como económico en los planos, pero no... O sea, al final siempre tengo como una propuesta un poco complicada a nivel de planos. Y es que siempre me quedo sin tiempo. Ya. Haga un plano o 3. También creo que tiene que ver un poco con el perfeccionismo ese, exagerado, ¿no? De poder decir, no, ya, hasta aquí, continuamos. Ya. No, que a veces es como difícil hacer eso. O sea, que siempre lo intento, obviamente, pero